Bienvenidos chicos a este nuevo video. En este video vamos a resolver el punto número 7. Diseñar un algoritmo, diagrama de flujo, que determine los valores máximo y mínimo de una serie de números ingresados por el usuario. El ingreso finaliza cuando se introduce un valor 0. Fíjense, se van a ingresar varios números, ¿sí? Y acá dice ingresados por el usuario. Entonces hay dos formas de que ingresen los números. Una es que yo sepa la cantidad exacta de números que va a ingresar el usuario, y otra que no sepa la cantidad exacta que va a ingresar el usuario. En este caso, como dice, no me dice nada, no me dice que van a ingresar, por ejemplo, 20 números, 30 números. Entonces vamos a usar la estructura repetitiva repetir, se llama. Cuando ustedes no sepan la cantidad exacta, usan el repetir. Cuando sepan la cantidad exacta de repeticiones, usan el para. En este caso vamos a usar el repetir porque dice ingresado por el usuario, ¿sí? No se sabe la cantidad, ¿sí? Entonces vamos a usar el repetir. Y vamos a determinar que cuando se ingrese un 0, el algoritmo se termine. Vamos a nuestro PCIN, vamos a poner ejercicio número 7. Ejercicio 7. Para este caso no vamos a declarar las variables, ¿sí? Vamos a usar una estructura repetitiva. Si no la saben usar, acá lo tienen al costado, repetir, presionan y ahí le aparece. Bien, dice que va al repetir y hasta que. Secuencia de acciones, esas son las acciones que ustedes van a realizar, no sé, sumar, restar, lo que sea que tengan que hacer, vaya acá dentro del cuerpo, desde el repetir hasta el hasta que. En el hasta que va la condición, ¿sí? Con la que va a terminar la repetición. Si la condición es verdadera, se termina. Si la condición es falsa, vuelve a repetir. Bien, entonces acá en secuencia de acciones borramos esto. Acá tenemos que determinar el máximo número ingresado y el mínimo número ingresado. Entonces primero necesitamos los números que ingresen o no, que ingresen los números. Entonces vamos a hacer un escribir, que se repite esta acción, ingrese un número, ¿sí? Leer en una variable que se llame num, o como quieran llamarle. Ya tengo el número que me ingresa el usuario. Bien, ahora ¿cómo determino si es máximo? Para es máximo vamos a inicializar una bandera en verdadero afuera de la estructura repetitiva. Bandera o band, como quieran ponerle, le vamos a asignar un valor de verdadero. Bien, la variable, esta es una bandera que me permite determinar si está ingresando el primer número, ¿sí? Cuando está ingresando el primer número, para mí la bandera es verdadero. Cuando ingrese el segundo, el tercero, el cuarto número, la bandera va a estar en valor falso. Acuérdense, la bandera determina eventos, verdadero o falso. Y esos eventos yo se los doy, digamos. Para mí, cuando sea verdadero, quiere decir que ingresó el primer número. Si ingresó el primer número, por ejemplo, si ingresa, no sé, un 90. ¿Quién es el máximo? 90. ¿Quién es el mínimo hasta ahora? El 90. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ingresa después un 32? ¿Quién es el máximo? Es el 90. El mínimo, el 32. Entonces, siempre para la primera vez que ingrese el primer número, el máximo y el mínimo es el primer número que ingresa. Por eso yo determino un evento, digamos, de tipo bandera, que sea verdadero cuando ingrese el primero, para que yo me dé cuenta que ingresó el primer número, y cuando sea falso, quiere decir que ingresó el segundo número ya. Cuando ingrese el segundo número, yo empiezo a hacer las comparaciones respectivas, digamos, para determinar si es máximo o mínimo el número que se está ingresando, ¿sí? Y compararlos con los demás que yo ya tengo. Entonces, es fácil el algoritmo. Acá va la bandera de verdadero, y después se hace una pregunta. Sí, vamos a hacer una pregunta. Si la bandera, band, en este caso, es igual a verdadero. Si es igual a verdadero, ¿qué me quiere decir? Que ingresó el primer número. Entonces vamos a crear una variable máximo. Yo voy a decir que una variable máximo se lo voy a asignar que el número que ingresó. Él ingresó, por ejemplo, un 5. El 5 se va a guardar en máximo, que me representa el número máximo de valores que tengo hasta el momento. Y el mínimo a la vez, ¿sí? Porque si es el primer número, por ejemplo, un 10, el 10 va a ser el máximo y el mínimo a la vez. Una vez que yo determine eso, apago la bandera. La bandera se vuelve un valor de falso, para que no vuelva a entrar a esta sección del sí. ¿Sí? Porque a la siguiente repetición va a ingresar el otro número. Entonces, para la parte del si no, ¿qué vamos a hacer? Entonces esto me sirve solamente para determinar el primer evento cuando se ingresa el primer número, porque el primer número a la vez es el máximo y el mínimo a la vez. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya, por ejemplo, esta estructura repetitiva va a repetir? Entonces va a ingresar otro número, ya no va a ser un 10, va a ser un 5. Bien, ya no tiene que entrar por esta sección, sino que tiene que entrar por este camino del si no.
Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es las comparaciones. Es fácil, van a poner sí. El número que me está ingresando, o sea, la variable num, por ejemplo el 5, vamos primero por el máximo. ¿Qué pasa si ese número que me ingresa no sabemos cuál? Bueno, en este caso pusimos que era un 5, ¿sí? Suponiendo. Si el número es mayor a la variable máximo, o sea, el máximo valor que yo tenía hasta el momento, entonces, ¿qué pasa? Si num es mayor al máximo valor que tenía hasta el momento, ¿qué pasa? Entonces, ese máximo se tiene que actualizar. Entonces, la variable max ya no va a valer lo que valía antes, va a valer lo que vale num. Si este le ganó, por ejemplo, vale un 100, y acá tenía un 5. Entonces, ¿quién es el valor máximo? El 100. Entonces, esa variable num viene aquí y sustituye al valor máximo. Es como que se actualiza el valor máximo. Ahora, ¿qué pasa? Vamos por un sino, vamos a abrir un sino. Acá vamos a preguntar prácticamente lo mismo, pero para un valor de mínimo. ¿Sí? Vamos a preguntar si el número, ¿cómo quiero que sea? Acá era máximo, entonces yo ponía mayor. Si es mínimo, van a poner menor. Si es menor, ¿quién? Que el mínimo valor. O sea, si yo tenía un valor de mínimo que vale 1 y me ingreso un menos 5, ¿quién es el menor? El menos 5. Entonces vamos a preguntar que el número que ingrese es mucho menor al mínimo que yo tengo. Si es así, entonces ¿qué pasa? El mínimo se tiene que actualizar y tiene que cambiar su valor al valor que le gano. O sea, el valor mucho más menor. Que sería el variable num. Es sencillo este algoritmo. Bien, ahí tenemos, cerramos el sí, si borramos el espacio, y ahí tenemos. Esto me determina el máximo y el número de valores, ¿sí? Máximo y mínimo, están guardados en la variable max y min. Bien, una vez que termina eso, dice que este algoritmo, la repetición, termina cuando se ingresa un 0. Entonces yo voy a poner como condición que el número que me ingresó el usuario, que es este número, es igual a 0. Si es igual a 0, la condición es verdadera, se termina el bucle. Si la condición es falsa, vuelve a repetir. Si por ejemplo ingresó un 25, 25 igual a 0, falso. Vuelvo a repetir. Ingresó un 15, 15 distinto de 0 igual a 0, falso. Bien, cuando sea falsa, vuelvo a repetir. Cuando sea verdadera, termina la ejecución. Entonces, vamos a mostrar los valores respectivos del máximo. Escribir el máximo es 2 puntos la variable max. Escribir el mínimo es 2 puntos lo que vale la variable min. Al final de la ejecución. Bien, damos correr al algoritmo. Ingrese un número. ¿Y qué tal si ingresamos un día? Ingreso otro número, ¿sí? ¿Por qué me pide de nuevo? ¿Por qué acá la condición dice 10 igual a 0 o no? Entonces falso, y vuelvo a repetir. Ah, bien, un 15. Bien, ingreso otro. Ah, un 3. Un 1. Y bueno, terminamos con un 0. ¿Qué pasa si ingreso 0? 0 va a decir 0 igual a 0. Verdadero. Se termina la ejecución y muestra los valores máximo y mínimo obtenidos. Sería 0, ahí está. El máximo para mí de todos los valores que ingresó el usuario es el 15, el mínimo es 0. Y vieron, ahí está el algoritmo. Acá se muestran las variables que contienen el máximo y el mínimo valor. Bien chicos, este es sencillo. Si quieren hacer las comparaciones con el máximo, va mayor. Si es mínimo, menor. Sí, la bandera siempre va así. Hay otra forma también, pero bueno, esta es la más sencilla, creo. Nos vemos en el próximo video, chicos, y espero les haya servido. Ah, bien, antes que me olvide, el diagrama de flujo. Acá está. Si lo quieren generar, ahí tienen el diagrama de flujo. Esto es prácticamente un reflejo del pseudocódigo. Acá dice, cree una variable band, luego le pedí un número al usuario, leí en una variable num, y acá hay una pregunta, ¿sí? O sea, la estructura condicional sí, hay una condición, entonces una pregunta y se simboliza por este rombo. ¿Bander igual a verdadero? Si es así, si da un valor de verdad, ¿qué dice? A la variable, si esto es verdadero, a max le asigno num, a min num, a bandera falso. Y ahí están las tres acciones correspondientes. Pero ¿qué pasa si es falso? Esta condición si es falso. Viene por acá por el si no y dice sí. Viene por el falso y dice sí. Num es mayor al máximo. Num es mayor al máximo. Si esto se cumple, o sea, quiere decir que es verdadero, viene aquí y dice a máximo le asigno num, que es esta parte. Pero ¿qué pasa si esta condición es falsa? Viene y pregunta, hace otra pregunta. Falso viene y dice num es menor al min. Si es verdadero, a min asignale num. En caso contrario, no hay ninguna otra acción, ¿sí? Porque termina en un fin sí, entonces esto como se cierra ahí. Bien, y después se van cerrando, digamos, las distintas condiciones. Se van anidando, digamos. Esto y después tenemos aquí al finalizar hasta que hay una condición, num igual a 0. Si esto es verdadero, fíjense ahí dice, se termina.
Si es falso, esta flechita vuelve al inicio, a pedirle el número al usuario. Bien. Y al final se muestran los valores respectivos y fin del algoritmo. Bien, es prácticamente lo mismo, solamente que es más fácil hacer el pseudocódigo. Sí. Es sencillo esto, así que no practiquen nomás, no es difícil. Nos vemos en el próximo video.